quedamos con ese tema. Las facilidades para las pymes fueron dispuestas por el Banco Central a propósito de otra medida que fue la que concitó la mayor atención, Rulo, y estuvo relacionada justamente con esto de turismo sin cuotas, ¿no? Sí, exactamente. En realidad fueron un paquete de 3 o 4 medidas que simultáneamente difundió el Banco Central, pero la que tuvo mayor repercusión y sobre todo se ganó el espacio en las noticias fue el recorte de la posibilidad de hacer viajes al exterior en cuotas. ¿Te parece que lo compartamos en algunas placas y nos metemos de claro, lleno en las medidas que han sido tomadas justamente en las últimas horas por la autoridad monetaria y que han generado justamente esta situación? Las analizamos, dale. En este caso de la que estamos hablando, de la medida que tuvo mayor repercusión, lo que hay que aclarar es que no prohíbe las compras de pasajes al exterior, sino que justamente lo que hace, lo que sí prohíbe que se financien en cuotas para las compras en tarjeta de crédito. No solo se puede comprar pasajes, ya sea pagándolo de una sola vez, se puede obtener crédito bancario, que es una alternativa a la tarjeta de crédito. Está bien, no está accesible para cualquier persona. Como el crédito personal, ¿no? La tasa es alta. Claro, la tasa es alta, es más complicado, pero para quien tiene una tarjeta de crédito todavía tiene la chance de pagarlo en un solo pago, sin financiación, pero sí financiarlo a través del pago del mínimo de la tarjeta mensualmente. Rulo, vos nos contabas el viernes, esto tiene que ver con la necesidad de quedarse con los dólares, de mantener los dólares. ¿Te parece si en la próxima placa vemos cuál es el impacto fundamental para la utilización de esos dólares en el marco de lo que ha sido justamente desde septiembre de 2016 hasta septiembre de este año? ¿Cómo varió esto? Vos fíjate ahí que tenemos para tener una idea. Estábamos en el año 2016, 2017 en un promedio de $1.000 millones por mes. Estas son las salidas mensuales de dólares solamente por viaje y otros pagos con tarjeta. Después ¿Puedo sugerir algo? Ese pico que vos señalás de diciembre del 2017 justamente da cuenta al momento que estamos viviendo ahora, el comienzo de la época veraniega, la posibilidad de salir y de comprar vía tarjeta. Fíjate un poquito más atrás que en diciembre de 2006 también tenés un pico. Un pico de 1.400 millones, casi 1.600 en el de 2017. Después empieza la etapa de crisis, que va bajando de esos 1.000 millones, va descendiendo hasta los 400 millones, otra vez se da el pico en diciembre. Y después la pandemia. Y después aparece 2019, todavía es una época de recesión, se mantiene en torno a 600 millones y después, a partir de la pandemia, se ve claramente cómo cae. A partir de marzo de 2020, a 200 millones en promedio. Es decir, ahí son solamente compras al exterior con tarjeta de crédito, no hay viaje prácticamente. Claro, el objetivo era, con esta placa lo que queremos demostrar, a ver vos corregime, es justamente que lo que se busca es evitar ese pico que veíamos en diciembre del 2017, justamente por la salida de dólares para viajes turísticos. Yo te cuento algunos números que se manejaban en el gobierno. Decían, con la salida de la pandemia, más todos los incentivos al turismo que se están dando, más la situación económica, se esperaba que este verano estuviera entre 600 y 1.000 millones de dólares por mes. La demanda de dólares. A ver, explícanos. ¿Qué pasaba con esto? Con estas dos tortas o estas dos columnas que tenemos. ¿Qué pasaba con esto? Te restaba absolutamente las reservas que podía tener, porque recordemos que esto, al pagar una empresa de servicios esto al exterior, lo que le pide son los dólares al Banco Central. ¿Qué pasa con eso? Dicen, bueno, vamos a contener esto. ¿Qué otra medida se dio a conocer al mismo tiempo, aunque no tuvo difusión? Bueno, vamos a facilitar que las pymes puedan seguir importando o comprando insumos en el exterior. Vamos a facilitar los trámites. ¿Y qué significa una cosa y otra? Bueno, con este ahorro que se estima, en este caso, este es un estudio del CEPA donde estima un ahorro de 600 millones de dólares por mes que se dé con esta medida. Esto es un anticipo, lo que permitiría justamente pagar con esos dólares que no se destinan ya al financiamiento del servicio. Claro, ¿qué significan ese ahorro de 600 millones de dólares por mes? Bueno, significa, en el caso de los bienes de capital, financiar prácticamente 3 de cada 4 millones de bienes de capital que se utilizan para este tipo de compras. Si hablamos del caso de insumo, prácticamente el 1 de cada 4, 25% sería, en este caso, el número ajustado sería 28% de los gastos en insumo que pueden hacer las pymes, que tienen que ver con una continuidad de la actividad, del trabajo, de incorporar maquinaria y aumentar la productividad. Son cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento económico, digamos. Por eso se hace el sacrificio, por un lado, restringir el gasto en turismo, y por el otro, seguir incentivando el crecimiento un poco económico. Algo que anticipábamos el otro día, ¿no? Cuando analizábamos el fenómeno
y el porqué de la medida. Y aquí estamos con uno de los puntos fundamentales de la medida, que es lo que vos estabas explicando, ¿no? ¿A quién justamente le llega el impacto directo de esta medida, que es la relacionada con la que no se conoció tanto? Facilitar las inversiones de las pymes y concretamente permitir que los pagos al exterior, por ejemplo, para la importación de maquinaria y equipo, se puedan pagar inclusive de forma anticipada cuando sean por un valor inferior a $1 millón. ¿Cuál es el sentido de pago anticipado? Que muchas pymes que no tienen cuenta en el exterior, que no tienen la habitualidad de hacer operaciones con el exterior, es muy probable que le pidan el pago anticipado para ir a la compra de una maquinaria, por ejemplo. Entonces, bueno, se facilita que estas operaciones no tengan encima una restricción cambiaria desde el país que le impidan hacerlo, sino que le facilite un trámite más para poder acceder a ello. Se ha priorizado la producción, en este caso, sobre lo que sería la salida por los servicios turísticos. Recordemos además que esta restricción es una restricción temporal. Esto tiene que ver con las dos cuestiones, por la estacionalidad de la mayor demanda, pero también con el tema de la disponibilidad de reservas, porque se espera que esto sea, como algunos describen, un puente de plata hasta marzo o abril, cuando empiece a entrar los dólares de la cosecha. Es decir, ahí quedaría superada esta restricción que estamos viviendo en estos días, con reservas muy limitadas de dólares en el Banco Central. Muchísimas gracias, Rulo. Seguimos de esta manera.